Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase en directo sobre la obra de Sigmund Freud. Aquí nos encontramos los jueves cada 15 días en horario hora canaria desde España, transmitiendo desde España, desde el archipiélago canario, y son en este momento las 8:03 de la tarde. Y bueno, pues transmitiendo para todo el mundo, vamos. Este vídeo lo verán o lo podrán ver en diferentes franjas horarias. Bueno, bienvenidos también a las personas que ven el vídeo en diferido. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases sobre la obra de Sigmund Freud y estamos, si recordamos, en el apartado del programa del seminario sobre la obra de Sigmund Freud, en el apartado G, aportaciones a la técnica. Y concretamente hoy el texto que vamos a ver es Iniciación al tratamiento. Bueno, este es un texto, venimos del texto anterior que es Psicoterapia, tratamiento por el espíritu, iniciación del tratamiento, no sé si lo dije bien. Psicoterapia, tratamiento por el espíritu es el texto anterior que vimos, donde ya nos acercábamos o donde veíamos fundamentalmente cómo lo psíquico impacta en lo físico, o diferentes formas que tiene lo psíquico de impactar en lo físico. Bueno, pues una de esas formas va a ser a través del tratamiento psicoanalítico, y es por eso que continuamos con este texto de 1913, donde Freud nos va a dar algunas claves o consejos para la iniciación del tratamiento. Consejo práctico o a los clínicos para la iniciación del tratamiento. Él nos dice que estos consejos no pretenden ser normas que se tengan que cumplir o observar de manera fija y de manera rígida, ¿no? Ya que el campo de tratamiento, el objeto de estudio de la ciencia del psicoanálisis, como es el aparato psíquico, no va a permitir tampoco unas normas fijas, ¿no? Pero son unas orientaciones que él da a los psicoanalistas en esa iniciación del tratamiento. Vale, vamos a ir, como siempre, hablando sobre diferentes cuestiones, y ya saben que si tienen cualquier pregunta la pueden hacer en directo. Entonces él empieza diciéndonos que si intentamos aprender en los libros el noble juego del ajedrez, no tardaremos en advertir que solo las aperturas y los finales pueden ser objetos de una exposición sistemática, exhaustiva, a la que se sustrae. En cambio, toda la infinidad de partidas o toda la infinidad de diferentes partidas es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Solo el estudio de partidas, celebradas entre maestros del ajedrez puede cegar esta laguna. Pues bien, las reglas que podemos señalar para la práctica del tratamiento psicoanalítico están sujetas a idéntica limitación. Es decir, que vamos a ver que podemos introducir algunas reglas para el inicio o para el fin del tratamiento, pero luego cada tratamiento en sí va a ser diferente y va a tener que transitarse, el psicoanalista va a tener que transitar ese camino con cada paciente, ¿no? Va a ser un camino realmente nuevo, no transitado, ¿no? Pero sí que nos vamos a encontrar con ciertas normas o ciertos consejos iniciales. Entonces, en el presente trabajo me propongo reunir algunas de estas reglas para uso del analítico práctico en la iniciación del tratamiento. Primero, nos dice Freud, vamos a dejar preferentemente hablar al enfermo, al paciente. Cuando diga enfermo nos vamos a referir al paciente. Y no le vamos a suministrar
más explicaciones que las estrictamente necesarias para que continúe el relato, ¿vale? A diferencia de otras ramas sanitarias o otras corrientes dentro de la psicología, vamos a ver que la primera sesión en psicoanálisis no es una sesión, no hay una entrevista diagnóstica previa donde el profesional se rige por hacer toda una serie de preguntas al paciente. No. El psicoanalista invita al paciente a hablar y deja que él elija el tema por el que quiera discurrir. Y bueno, cuando se acerca muchas veces podemos hacerle una pregunta general, ¿no?, que trae aquí, qué le pasa, ¿no?, por qué considera que el psicoanálisis le puede ayudar, una pregunta general para invitarlo a hablar. Y luego solo lo interrumpiremos si es necesario para el relato, ¿vale? Pero lo dejaremos siempre elegir los temas sobre los que él quiera versar. Nos va a decir Freud que van a haber ciertas situaciones previas a la iniciación del tratamiento que pueden dificultarlo. Por un lado, va a decir que son las conferencias prolongadas con el enfermo antes de dar principio al tratamiento analítico. Va a ser una de esas situaciones. Que se refiere, bueno, cuando antes de empezar, por ejemplo, antes de que el paciente empiece a contarnos, hola Juan y buenas tardes, bienvenida a estos espacios de psicoanálisis. Por ejemplo, ¿no?, antes de empezar, pues, ¿no?, o darle la palabra al paciente, pues que el psicoanalista, por ejemplo, empiece a explicarle al paciente toda la teoría psicoanalítica y por dónde va a ir la terapia o el objeto de, ¿no?, cuestiones teóricas. Bueno, pues eso no va a favorecer el desarrollo de, o no va a favorecer el inicio del tratamiento, ¿no? Otra situación que también puede dificultar va a ser la sumisión del paciente a otro tratamiento o a otro médico o terapeuta anterior. Bienvenido Federico Plucker Bernal, bienvenido a estos vídeos en directo. Y gracias por estar visionándolo. ¿No? Cuando, por ejemplo, te viene un paciente que viene de otro tratamiento psicológico o psicoanalítico anterior, también, nos dice Freud, puede dificultar también la iniciación en este nuevo tratamiento, ¿no? Bueno, por tener establecida o porque ahí ya hay establecida una transferencia, una relación transferencial con el profesional anterior, ¿no? Entonces puede ser más dificultoso para el psicoanalista que toma ahora a ese paciente, ¿no? O también, por ejemplo, las relaciones de amistad entre el psicoanalista y el paciente, ¿no? Relaciones de amistad, de relaciones familiares o por ser el hijo, el marido de algún conocido, ¿no? De tal manera que tenemos que tener en cuenta que en estas tres situaciones pueden aparecer dificultades, sobre todo para el psicoanalista, no para el paciente, ¿vale? Muchas veces hay personas que preguntan si personas, conocidos, amigos, que le preguntan al psicoanalista si él les podría tratar siendo amigos o siendo familiares, ¿no? Y lo que vamos a ver es que esto no va a ser una dificultad para el paciente, ¿no? La dificultad va a ser para el psicoanalista. Y bueno, si tiene en cuenta esa dificultad, pues puede sortearla y no tener ningún problema en atender a esa persona, ¿no? Hola Bernabé Carrasco Sánchez, bienvenido a estos vídeos en directo. Vale. Bueno, entonces dice Freud, claro, en estos casos lo que nos vamos a encontrar es que ya el paciente vendría con una transferencia previa y el psicoanalista no podría
ir viendo crecer la relación transferencial o la transferencia en el curso del inicio del tratamiento, ¿no? Sino que ya viene con una transferencia determinada y, bueno, pues puede dificultar, pero conociendo esto, estas situaciones se puede sortear esta dificultad. Dice Freud, debe de... Hola, saludos Bernabé, bienvenido. Ya saben que pueden hacer las preguntas en directo y contestaremos en directo también. Dice que Freud que debe desconfiarse. Clemence Lunis, bienvenida Clemence a estos vídeos en directo. Dice que debe desconfiarse siempre de aquellos enfermos que nos piden un plazo antes de comenzar la cura, ¿no? Muchas veces pueden tener motivos o argumentaciones, incluso muy justificadas, para decirnos o explicarnos o excusarse de que, bueno, en ese momento va a tener la cura, el tratamiento va a tener que esperar porque en ese momento tienen que eh, hacer un viaje, someterse a una determinada o un determinado tratamiento o operación. Bueno, Freud lo que nos dice es que debemos de desconfiar de esos enfermos, ya que en todos los casos pasados ese periodo el paciente no inicia el tratamiento, ¿no? Sería como una excusa que el paciente pondría para el inicio del tratamiento, ¿no? Con lo cual, bueno, no debemos de pensar que efectivamente después de ese plazo va a venir, va a volver ese paciente, ¿no? Como decíamos antes, el hecho de que entre el psicoanalista y el paciente haya lazos de amistad o lazos familiares, bueno, va a suscitar especiales dificultades, ¿no? Sobre todo, como decía, para el psicoanalista, ¿no? El psicoanalista del que se solicita que se encargue del tratamiento de la mujer, del hijo, del marido, de alguien conocido, puede prepararse incluso a perder aquella amistad, ¿no? Cualquiera que sea el resultado del análisis. No obstante, deberá sacrificarse si no encuentra otro psicoanalista al que pueda derivar, ¿vale? Es decir, como digo, como decía antes, va a ser una dificultad para el analista, que tendrá que sortear o tratar para que, bueno, para que no le influya el que el curso de ese análisis pueda incluso, pues, alterar, modificar o incluso perjudicar la relación que teníamos con la persona que nos deriva a ese familiar, ¿no? Vale. Con respecto a la actitud con la que viene el paciente al análisis, nos dice Freud que no importa, que realmente la actitud con la que venga, eh, mm, dice sí, una actitud positiva para con el tratamiento psicoanalítico o para con el psicoanalista nos va a ser muy agradable al inicio del tratamiento, ¿no? Pero eso no va a conllevar que el tratamiento sea más fácil que en aquel caso en que el paciente pues muestra una actitud más desconfiada o viene con, ¿no? con muchas dudas o mucha desconfianza acerca del tratamiento, ¿no? Bueno, en ambos casos van a surgir las resistencias al tratamiento y las resistencias a la cura y van a aparecer tanto en el paciente que inicialmente aparece más confiado como en el paciente que inicialmente aparece más desconfiado, ¿no? O sea que no debemos de tenerla en cuenta, ¿no? Incluso a un paciente que plantee muchas dudas al inicio, podemos incluso decirle, bueno, para el curso del análisis no es necesario que el paciente tenga una actitud favorecedora para el análisis, con lo cual, bueno, pues mientras se someta, lógicamente, se someta o cumpla las reglas del encuadre terapéutico, ¿no? Que venga a sesión, que cumpla con sus horarios, que cumpla con los honorarios, pues la actitud no nos, ni nos beneficia ni nos perjudica.
ni beneficia ni perjudica a su análisis personal, o al curso o al inicio de su análisis personal. Otra de las cuestiones importantes también que surgen al inicio del análisis va a ser concertar con el paciente las condiciones de tiempo y de dinero, ¿no? Por lo que se refiere al tiempo, nos dice Freud, sigo estrictamente y sin excepción alguna el principio de ascribir a cada paciente un horario fijo, del cual ese paciente se hace responsable. Y aquí, nos dice Freud, seguiríamos el proceder de lo que se suele hacer él nos dice clases, por ejemplo, particulares de música, ¿no? O podríamos pensar clases particulares de cualquier materia, ¿no? Donde la persona paga, vaya a clase o no vaya a clase, ¿no? Pues lo mismo sería en el psicoanálisis. La persona se haría cargo de sus sesiones, de ese espacio reservado o de esa hora reservada para él, semanalmente se haría cargo más allá de que fuera o no fuese. ¿Por qué nos dice esto Freud? Freud nos dice esto, que además nos dice que sigue a rajatabla esta regla, porque si no, la aparición de numerosas circunstancias que van a interrumpir el tratamiento analítico no van a dejarse o no van a tardar en aparecer, ¿no? Es que tengo que ir a no sé dónde, es que me ha surgido no sé qué, es que me ha surgido. De tal manera, de esta manera, nos dice Freud, dice, pocas veces cuando establezco esta norma, ¿no? Dice, lo que me encuentro curiosamente es que pocas veces el paciente le surgen, cuando tiene que pagar la sesión, aun cuando no vaya, pocas veces le surgen problemas o le surgen dificultades para no ir, cumpliendo finalmente con sus sesiones. Dice, y en muy pocas ocasiones me encuentro con la situación de recibir, ¿no? de cobrar una sesión, recibir los honorarios sin haber trabajado, ¿no? Con lo cual, pues, parece que esta regla funciona, ¿no? Porque claro, ¿por qué nos dice esto Freud? Porque bueno, porque muchas veces las resistencias con las que va a trabajar el psicoanalista o con las que se va a encontrar el psicoanalista toma diferentes formas de manifestarse, ¿no? Las resistencias al psicoanálisis, la resistencia a la cura, o como nos dice un poquito después, las resistencias del yo a conocer los contenidos reprimidos o los contenidos de ese yo reprimido, ¿no? Entonces, las resistencias van a tomar diferentes formas y pueden tomar también forma de esta manera, ¿no? Anulando, cancelando, llegando tarde, ¿no? Bueno, cuando un paciente llega tarde, por supuesto, se le recibe en su horario y se está con él el tiempo que dura la sesión pactada previamente con él, ¿no? Pero por supuesto que se trabaja el tiempo que dura la sesión desde que llega el paciente, ¿no? Vale. También nos dice Freud, al inicio del tratamiento, dicen que los pacientes suelen preguntarle al psicoanalista la duración del tratamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha de durar el tratamiento, ¿no? Freud dice que esta es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? No se sabe, ¿no? Es decir, cada tratamiento es único y solo se sabe empezando a andar, empezando a realizar ese camino que es el tratamiento, ¿no? Por supuesto, hay que darle un tiempo, él nos pone un tiempo de 6 meses a un año, hay que darle un tiempo a un tratamiento psicoanalítico para poder ver efecto. Pero más allá de eso, no sabemos. Dice,
siempre normalmente va a ser más tiempo de lo que el enfermo espera, de lo que el paciente espera. Pero esto, una cosa interesante que nos dice, hola Mara, buenas tardes, bienvenidas a estos vídeos en directo. ¿No? Decíamos que el paciente pues siempre cree que el tratamiento va a durar menos tiempo del que luego suele durar. Pero aquí hay una cosa interesante que nos dice Freud, y es que hay un desconocimiento profundo de los procesos psíquicos, de la enfermedad psíquica, del proceso del enfermar, de tal manera que el neurótico, por ejemplo, como el síntoma le aparece de repente en su vida, cree que igual rápidamente que le apareció, igual rápidamente tiene que desaparecer, ¿no? Entonces le piden al tratamiento psicoanalítico una rapidez que el tratamiento psicoanalítico no puede ofrecer, ¿no? O no puede ofrecer conforme a veces a lo que el paciente espera, ¿no? No que no pueda ofrecer efectos desde el mismo inicio del tratamiento, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor el paciente puede esperar la solución de sus problemas, la desaparición de la sintomatología en un tiempo breve, ¿no? Y claro, esa sintomatología, aunque en un momento determinado apareció en la conciencia, llevaba mucho tiempo trabajándose a nivel inconsciente, ¿no? Que es todo ese trabajo eh, psíquico que hay detrás de la neurosis, de la sintomatología psíquica, es el trabajo que luego el psicoanalista va a tener que ir desandando en la labor analítica, con lo cual va a requerir un proceso de tiempo, por supuesto, particular para cada paciente, ¿no? Vale. Y dice aquí una cosa interesante, ¿no? Dice, los médicos apoyan este feliz optimismo, ¿no? Bueno, cúreme rápido, ¿no? Hágame desaparecer los síntomas rápidos, ¿no? Dice, e incluso los más eminentes estiman a veces muy por bajo la gravedad de las enfermedades neuróticas. Un colega que me honra con su amistad y que después de elaborar muchos años bajo distintas premisas científicas ha aceptado las del psicoanálisis, me escribía en una ocasión, dice, lo que necesitamos es un tratamiento cómodo, breve y ambulatorio de las neurosis obsesivas. Y responde Freud, dice, como no podía satisfacerle, me disculpé todo avergonzado con la observación de que también los internistas se alegrarían mucho de poder hallar para el cáncer o la tuberculosis una terapia que reuniera tales ventajas, ¿no? Es decir, los tratamientos de las enfermedades requieren su tiempo, ¿no? Es como pretender que una planta crezca más rápido del tiempo que lleva el crecimiento de una planta. Bueno, pues tirar de la planta no va a conllevar que los efectos sean más rápidos, ¿no? Entonces, el psicoanalista va a tener que tener mucha paciencia y va a tener también que vérselas con el furor sanandi, ¿vale? Del que habló Freud, con el querer curar rápidamente, porque muchas veces en ese curar rápidamente puede enturbiar, empeorar o incluso hacer fracasar una intervención o un psicoanálisis, ¿no? Por ese furor sanandi, ¿no? Vale. Pero, por supuesto, rehusamos comprometer a los pacientes a seguir el tratamiento durante un periodo determinado y le permitimos abandonarlo cuando quiera, ¿vale? El paciente puede interrumpir el análisis cuando él lo crea o lo quiera, ¿no?
Sin embargo, sí es verdad que la interrupción de la cura, pues sí le informamos que puede hacer que la sintomatología pueda volver a aparecer con el tiempo o que pueda haber un agravamiento o un empeoramiento, ¿no? Pero bueno, siempre dejamos la puerta abierta, por supuesto, ¿no? A que el paciente pueda retomar nuevamente con su análisis, ¿no? A veces hay pacientes pues, que necesitan tomarse un tiempo e interrumpen el análisis, ¿no? Y eso no quiere decir que el análisis esté finalizado. Muchas veces esos pacientes vuelven al cabo del tiempo a retomar el análisis, ¿no? Entonces, no debemos dar por fracasado ese tratamiento analítico, ¿vale? Vale. Y resumiendo, ¿no? Con respecto a este punto, dice, la abreviación de la cura analítica continúa siendo una aspiración perfectamente justificada, a cuyo cumplimiento se tiende por diversos caminos, pero desgraciadamente se opone a ella un factor muy importante, la lentitud con que se cumplan las modificaciones anímicas algo profundas, ¿no? Si queremos producir modificaciones anímicas profundas y duraderas en el paciente, va a requerir de un tiempo, ¿no? Va a requerir de un tiempo. Hola, Enar Hidalgo Riol. Muy buenas tardes y bienvenidas a estas clases en directo. Aquí desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Y MEC Eugenia Tavío, igualmente. Bienvenidas a estas clases en directo. Encantada de tenerlos por aquí. Vale. Estamos hablando de la iniciación del tratamiento psicoanalítico. Vale. Vale. Otra de las cuestiones también. Hola, Ainar, buenas tardes. Muchísimas gracias por todo lo que haces, Pino. Abrazos y besos. Meg, Eugenia Tavío. Muchísimas gracias, Meg, Eugenia. Gracias también a ustedes por estar ahí, porque también estas clases se hacen con otros. Gracias. Bueno, otro tema también interesante es en relación al montante de los honorarios al médico. Este es un tema interesante, porque aquí nos dice Freud que piensan que hoy estamos en esta clase o este texto de Freud, Iniciación del Tratamiento, es un texto dirigido a los candidatos a psicoanalistas, ¿no? O a los psicoanalistas que se inician en la labor del psicoanálisis, ¿no? Y sobre todo al inicio del tratamiento, ¿no? Entonces, Freud nos dice con respecto a esta cuestión del dinero, que muchas veces con respecto al dinero suele haber una actitud que aquí además nos lo vamos a encontrar no solo en los psicoanalistas, sino también a veces vemos esta actitud en los médicos, ¿no? Como una actitud de pudor frente a cobrar a los pacientes por un servicio que les ofrecemos, ¿no? Y dice Freud que este pudor, voy a intentar leerlo como está en el texto porque posiblemente yo también tenga mis factores, bueno, ahora lo digo, no me voy a adelantar, ¿no? Lo voy a decir como lo dice en el texto, ¿no? Dice, el hombre civilizado actual observa en las cuestiones del dinero la misma conducta que en las cuestiones sexuales, procediendo con la misma doblez, el mismo falso pudor y la misma hipocresía. Por su parte, el analista no puede incurrir en iguales vicios, sino tiene que tratar con el paciente las cuestiones de dinero con la misma sinceridad natural que va a querer inculcarle o va a tener que trabajar las cuestiones sexuales. Y de este modo le demostrará ya desde un principio haber renunciado él mismo a este falso pudor, comunicándole abiertamente la cuantía de sus honorarios. ¿Vale? Es decir, que
el pago de los honorarios del analista, que forma parte del encuadre terapéutico, y que se establece también en esa primera sesión, ¿no? ¿Cuánto me va a costar o cuánto vale cada sesión, ¿no? Es algo a lo que el psicoanalista tiene que hablar y tiene que hablar sin pudor, ¿no? Ya que el psicoanalista va a trabajar sobre cuestiones que, que que al paciente de mucho, ¿no? que el paciente han tenido mucho pudor, como son las cuestiones sexuales, y entonces el psicoanalista tendrá que mostrar eh, bueno, que las cuestiones del dinero a él no le producen ese pudor, con lo cual tendrá que hablar claramente sobre este tema, ¿no? Sin prejuicios, sin esa falsa hipocresía, ¿no? ¿No? Y bueno, a veces dice que incluso eh, con respecto al tratamiento gratuito, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues ha tenido que tratar a algún colega o algún familiar, dice que claro, que el tratamiento gratuito también va a traer complicaciones para el propio análisis, ¿no? Es decir, que también el pago de los honorarios va a ser un bien al paciente que paga. No es que le vaya a ser un bien, es que es parte del encuadre psicoanalítico. Entonces, también el paciente que paga por sus sesiones también va a poder llevarse aquello que en las sesiones se ha trabajado, ¿no? Con lo cual, un tratamiento, por ejemplo, gratuito, es probable que termine fracasando, porque de alguna manera el paciente mm, eh, va a querer, va a querer de alguna manera pagar por todo aquello que él se está llevando, ¿no? Cuando preparaba la clase con respecto a este tema, pensaba en cuando uno trabaja como psicoanalista, no directamente para el paciente, cuando su cliente no es directamente el paciente que le paga, sino es una institución, ¿no? Una institución le paga por tratar a personas, ¿no? De tal manera que para los pacientes que acuden a ese psicoanalista es gratuito, pero aquí lo importante es que al paciente alguien le paga, al paciente alguien le tiene que pagar, ¿vale? El paciente directamente o la institución, pero alguien tiene que hacerse cargo para poder establecer, eh, también para poder separar, esto sobre todo es para el psicoanalista, ¿vale? También para poder separar mmm, esa relación transferencial que se va a establecer con el paciente, ¿vale? Entonces, es necesario que alguien pague al psicoanalista, ¿no? Es verdad que muchas veces cuando quien se hace cargo del pago del psicoanalista es una institución, muchas veces el cobro, ¿no? El pago de esas sesiones a veces se ve disminuido con respecto a la práctica clínica privada, ¿no? Pero bueno, está establecido ese pacto entre el psicoanalista y la institución y ha de preservarse y ha de cumplirse, ¿vale? De cualquier manera, también, bueno, esto lo digo ya como experiencia propia, ¿no? Yo he trabajado mucho en instituciones donde pues se dispensaba tratamiento psicoanalítico a las personas que eran tratadas y muchas veces lo que me encontraba es que, o muchas veces en algunas ocasiones me encontraba que algunos de esos tratamientos eh, o algunos de esos pacientes toleraban la gratuidad por parte de ellos durante cierto tiempo, pero había un momento donde ya demandaban o ellos mismos demandaban ser pacientes eh, de la consulta, o sea, querían ellos hacerse cargo de ese pago directamente, ¿no? Con lo cual ahí se ve que hay pacientes pues, que necesitan ser ellos quienes, o no solo ser ellos, sino pagar por eso que se están llevando, ¿no? Y por supuesto ahí el psicoanalista facilita ese pasaje, ¿no?
Dice, sin embargo, nos encontramos también a personas, ¿no? Que a las que, pues bueno, que no tienen a lo mejor o que no disponen de, económicamente para poder costearse un tratamiento psicoanalítico, y cuando se someten a tratamientos, por ejemplo, de este tipo, como dice Freud en este caso, gratuitos o bien gratuitos, pero que el psicoanalista recibe los honorarios de otro lugar, pues aceptan perfectamente esas condiciones y le sacan partido al análisis, ¿vale? Y esto, por supuesto, también lo puedo decir por propia experiencia, porque también lo he visto en muchísimos pacientes que se han beneficiado de tratamiento psicoanalítico en instituciones públicas o instituciones sociales, ¿no? Y nos dice Freud una cosa con respecto al coste del tratamiento y a, pues a esa, a veces bueno, no sé cómo decirlo, eh, ¿no? Es esa dificultad que algunos pacientes ponen con respecto al pago, a los honorarios del psicoanalista, ¿no? Y nos dice Freud una frase que es: lo más costosa en esta vida es la enfermedad, puntos suspensivos, y la tontería. Es decir, que muchas veces si hacemos cálculo o si nos ponemos a pensar económicamente lo que vamos a invertir en nuestro psicoanálisis con lo que nos vamos a llevar de él, vamos a ver que incluso es una inversión, ¿no? Con lo cual la enfermedad lógicamente va a producir muchísimo más gastos en salud, en tratamientos, en bajas laborales, en dificultades de diferente tipo, ¿no? O sea, ahí es una decisión, ¿no? Una decisión del paciente de pagar por aquello que le va a ofrecer salud y que le va a ofrecer al final formas también de hasta de producir, ¿no? Dinero para poder costearse no solo su tratamiento psicoanalítico, sino costearse aquello a lo que su deseo le pueda llevar, ¿no? Vale. Entonces, una vez que ya tenemos las condiciones de la cura, habremos de preguntarnos en qué punto y con qué materiales se ha de comenzar el tratamiento, ¿vale? Es decir, a partir, ¿con qué vamos a empezar a trabajar con el paciente? Bueno, como decíamos al principio de la clase, vamos a dejar que el paciente elija libremente los temas sobre los que quiere hablar. Al inicio del tratamiento es probable que, eh, bueno, pues que nos quiera hablar pues, de sus recuerdos infantiles, o que nos quiera hablar del historial de su enfermedad, ¿no? O que nos quiera hablar de, ¿no? de su constitución de la familia, de su constitución familiar. Lo único de que debemos cuidarnos es de empezar dejando hablar al enfermo sobre sí mismo, sin entrar a determinar el punto, a determinar su elección del punto de partida. Así, pues, nos limitaremos a decirle: antes que yo pueda indicarle nada, tengo que saber mucho sobre usted. Le ruego, por tanto, que me cuente todo lo que usted sepa de sí mismo. Y dejaremos hablar al paciente. Vale. Además, le advertimos que su relato va a ser diferente de una conversación normal, porque en una conversación normal las personas tendemos a seguir un hilo lógico de las cosas que estamos contando. Y cuando nos vienen en esa conversación pensamientos que nos vienen a perturbar ese hilo lógico, es probable que los censuremos o los apartemos. Pues nos dice Freud, en este caso vamos a darle cabida a todos esos pensamientos que nos sobrevienen en el curso de nuestro discurso o nuestras asociaciones. De tal manera que no censuremos aquellos pensamientos que vienen y que rápidamente podemos pensar que
no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, es una tontería o eh, va a romper el hilo lógico del discurso, ¿vale? Es decir, que eso es precisamente lo que le interesa al psicoanalista, que asocie libremente y que ponga en palabras todo lo que pase por su cabeza, ¿no? Y pone, bueno, también dice que le pide al paciente que sea sincero, que trate de evitar la ocultación de información, ¿no? Porque esa ocultación de información puede generar luego una dificultad para el tratamiento, ¿no? Y que a veces incluso Freud se ha encontrado pacientes que sobre todo pueden tener eh, esta tendencia a ocultar información cuando se refieren a terceras personas, ¿no? Cuando hablan de terceras personas o tienen que decir los nombres de alguien con quien le está pasando determinada cosa. Aquí Freud nos dice que también en esos casos le tenemos que pedir al paciente que cumpla con la regla principal del análisis, ¿no? Que no se guarde nada, ¿no? Porque si reprime esas asociaciones sobre esas personas o incluso sobre los nombres de esas personas, eh, eso va, si la persona nos ha traído o asociando libremente ha traído a la consulta del psicoanálisis ese tema, esa relación, eso que le ha pasado con esa persona, es porque tiene una importancia para él que va a ser necesario que el psicoanalista sepa. Entonces, debemos de obviar, el psicoanalista nunca va a estar escuchando ni desde juzgar al paciente, ni va a estarle escuchando desde la curiosidad o el morbo o el saber, ¿no? Sino va a estar escuchando lo que entre las palabras que emplea el paciente se dicen, con lo cual no debe de tener remilgos en revelar incluso secretos, como por ejemplo pone Freud un ejemplo de un alto ministro bueno, que cuando inicia su psicoanálisis le advierte pues que él, bueno, trabaja con muchas situaciones que no puede revelar porque son del orden del secreto, ¿no? Bueno, pues esas situaciones, seguramente la represión, al decir esas situaciones, van a generar dificultades a la hora del curso del tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues, y no tenga problemas que esas asociaciones van a llevarle luego a otros lugares, ¿no? Que van a hablar de él al final, que es de lo que, en definitiva, el análisis de cada persona de quien habla es de él, aunque él esté contando o esté incluso poniendo a parir a Pepito de los Palotes, de quien está hablando es de él. Entonces, a mí como psicoanalista, el psicoanalista le va a dar igual de lo que está diciendo de Pepito de los Palotes, de lo malo que es, de lo horrible o las cosas horribles que le ha hecho. El psicoanalista va a estar escuchando lo que, lo que le, ¿no? Lo que compete a él de Pepito de los Palotes, no lo que le pasa a Pepito de los Palotes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no debemos preocuparnos, ¿no? Vale, Nari Hidalgo nos hace una pregunta. Dice, ¿sería deseable que el paciente confíe en su psicoanalista o eso no tiene importancia, Pino? Sí. La confianza, decíamos al principio de la clase, que la confianza al inicio del tratamiento va a ser al psicoanalista más agradable el principio de la terapia, ¿no? Pero no es necesario para iniciar un psicoanálisis, no es necesario que el paciente confíe en el analista o confíe conscientemente, ¿vale? En el tratamiento psicoanalítico, que incluso con manifestando abiertamente un paciente desconfianza, su actitud no necesariamente no le va a impedir el análisis, ¿no?
Es verdad que luego, esto sería el inicio del tratamiento, pero es verdad que luego, a medida que va pasando el tratamiento, el psicoanálisis, se va estableciendo la relación transferencial entre paciente y psicoanalista. Y en esa relación transferencial va a ir apareciendo también la confianza del paciente sobre el psicoanalista. Podemos llamarlo confianza como lo podemos llamar amor de transferencia, ¿vale? Y Freud nos dice una cosa muy interesante con respecto a esto, con respecto a las transferencias. Dice que hasta que la transferencia no está establecida entre psicoanalista y paciente, el psicoanalista ha de cuidarse mucho eh, de revelarle al paciente eh, explicaciones o situaciones sobre lo que le pasa. Es decir, el psicoanalista debe esperar a que esa relación transferencial esté establecida para poder empezar a interpretar, porque si no puede producir eh, que las resistencias en el paciente se incrementen muchísimo, ¿no? Eh, Incluso independiente de cuál sea la interpretación. Acierte incluso con la interpretación o no acierte con la interpretación. O incluso si acierta en la interpretación, dada antes de tiempo, podríamos decir, las resistencias incluso pueden ser mayores y llevar al paciente a interrumpir la terapia, ¿no? Con lo cual, pues hay que esperar a establecerse ese tiempo de la relación transferencial, que va a llevar un tiempo, ¿vale? Que va a llevar un tiempo. Un tiempo distinto en cada paciente, por supuesto. Vale. Bueno, ya nos quedan un par de cositas. También quiero luego dejar algún minuto por si quieren hacer alguna pregunta más, ¿no? Bien. Dice que bueno, que luego hay pacientes que también preparan, gracias a ti, Enar. Dice que hay pacientes luego que también van a sesión, vienen con lo que le tienen que hablar al analista escrito en una hoja, ¿no? Bueno, pues debemos invitar al paciente a asociar libremente, ¿no? Bueno, ya no escribir, ¿no? Porque eso lo he escrito antes de haber llegado a terapia, ¿no? A veces hay pacientes que necesitan pues ese papel o como para sentirse un poco, ¿no? Están nerviosos, no saben qué hablar con el psicoanalista y a veces el papel les sirve un poco como apoyo, ¿no? Bueno, generalmente yo lo que me encuentro es que pueden sacarte el papel, pero al poco tiempo enseguida ya se olvidan del papel y siguen su discurso, ¿no? En algún caso me he encontrado que, pero claro, en este caso tenía que ver con su sintomatología, con la sintomatología de esta persona, tenía que ver que venía con el papel, lo leía, iba punto por punto, incluso en la tercera y en la cuarta sesión, y no se salía, intentaba ella no salirse del guión, ¿no? Y bueno, ahí pues, ¿no? En el transcurso de las sesiones fue un poco olvidándose del guión y abandonándose a la asociación libre, ¿no? Pero bueno, es una forma también de la resistencia, ¿no? Bueno. Y bueno, ya lo justo lo venía diciendo, ¿no? Justo lo venía diciendo. ¿Cuándo hemos de iniciar, en esta pregunta que nos hacía Enar, cuándo debemos iniciar las explicaciones o las interpretaciones que se le hacen al paciente, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? Debemos esperar eh, eh, a que esté establecida la relación transferencial, ¿no? Para evitar, pues para evitar que esa información, nos dice Freud que cuando el paciente ya está a punto casi de él mismo poder verbalizar lo que le pasa, es cuando el psicoanalista le hace la interpretación, ¿no? Es decir, que
el psicoanalista tiene siempre que ir detrás del paciente, no puede ir por delante del paciente, ¿no? Y en un acto de vanidad no puede, en las primeras sesiones, ir ya a decirle al paciente en lo que le pasa, ¿no? O que su situación psíquica tiene que ver con diferentes complejos psíquicos y no puede hacer eso, ¿no? Que el paciente no le diga al paciente, que el psicoanalista no le diga al paciente lo que le pasa, no quiere decir que el psicoanalista no sepa lo que le pasa, pero se ha de cuidar el psicoanalista de esperar a que la relación transferencial se vaya estableciendo para poder irle indicando o dándole estas interpretaciones, ¿no? Que irán produciendo o irán construyendo pues eh, esa, esa, suma de interpretaciones del deseo del paciente que irán construyendo su deseo, ¿no? La suma de interpretaciones van a ir construyendo el deseo del paciente, el deseo inconsciente del paciente. Bueno, y con esto iríamos terminando ya la clase de hoy. Qué bueno. Me gustaría, si tuvieran alguna pregunta que hacer o algún comentario. ¿O alguna duda? Vale. Enar nos pregunta, cuando queremos recomendar a alguien que comience su terapia psicoanalítica, ¿cómo deberemos abordarlo? Bueno, mira, Enar, si estuvieras aquí, si estuviéramos en presencia, yo te pregunto, gracias a ti, Juani, yo te preguntaría cómo lo harías tú, o incluso me atrevería a preguntarte cómo lo harías tú. No sé si quieres escribírmelo. No hay una forma de indicar a alguien, eh, de indicar a alguien o de recomendar a alguien que inicie la terapia, ¿no? Es verdad que hay personas que tienen una capacidad para, como, a ver cómo lo digo. Yo soy muy directa. Ajá. ¿Y qué tal te va, Enar? ¿Te suelen hacer caso? Bueno, ¿te suelen hacer caso o no? Y ahora te comento una cosa. Porque a veces uno da la indicación, luego lo que lo, ¿no? Uno está bien, uno da la indicación. Te sale de forma más directa, te sale de forma más contando una historia, ¿no? Pues te sale de forma contando una historia, ¿no? Pero luego es el paciente quien toma esa recomendación o no la toma, ¿no? Uno ya hizo el trabajo, el paciente no, perdón, el amigo, el conocido, ¿no? Yo tengo una mala tendencia a dar consejos, ¿vale? Bueno, como digo, los consejos son, uno los dice, luego lo que a veces nos cuesta cuando se dan consejos, lo que a veces nos suele costar es que no los sigan. Entonces ahí tenemos que aceptar o tolerar que yo puedo dar un consejo, pero que, muy bien, me estoy psicoanalizando ese tema. Pues muy bien, me parece genial, Enar, porque a veces, claro, queremos que el otro siga o haga los pasos que nosotros hemos dado, ¿no? Y, y, y a veces, y cada uno va a tener su camino, ¿no? Entonces, a veces una buena manera puede ser contándole al otro, ¿no? No teniendo pudor en poder contarle a otra persona, por ejemplo, que uno se psicoanaliza, ¿no? Que, pues mira, yo voy al psicoanalista y el psicoanálisis me ha ayudado mucho y recomiendo el psicoanálisis 100%, ¿no? Eso puede ser una forma pues muy loable, ¿no? De indicarle a otro, aconsejarle que puede ir al analista, ¿no? Al respecto del paciente y su silencio al exponer a otros en su análisis, las religiones, los miedos, la confianza en sí mismo y por ende en el psicoanalista, creo que estos condicionantes varían en el resultado a medida que se vayan desprendiendo de estos, se verán los resultados. Es correcto, gracias por este inmenso aprendizaje. Eh,
Gracias a ti, Meg. Efectivamente, claro. eh, Al principio puede venir, claro, estamos viendo este tema o esta clase de hoy es las dificultades al inicio del tratamiento, ¿no? Con las que se encuentra el psicoanalista, pero también con las que se puede encontrar el paciente. Pero es verdad que muchas veces en el curso del tratamiento el paciente va olvidando aquellos prejuicios, aquellos incluso eh, propósitos, ¿no? A veces el paciente se puede poner un propósito incluso nos lo cuenta Freud en un caso, ¿no? Un propósito de no querer contar determinada cosa, ¿no? No, sobre este tema no voy a hablar, ¿no? Entonces, ese tema, ¿no? Estaba ahí como era como si fuera una cosa aislada, ¿no? Eh, que quedaba una cosa aislada del resto del discurso y eso dificultaba de alguna manera, ¿no? Pero en el curso del tratamiento pudo salir ese contenido y pudo salir de otra manera y finalmente ponerse sobre la mesa, ¿no? Es decir, que al final de una u otra manera, aunque no lo diga, el paciente va a cometer un lapsus, un olvido y de alguna manera va a salir. Y si hay una escucha atenta del psicoanalista, pues lo va a tomar, ¿no? O sea que el paciente no debe de preocuparse, el paciente debe de asociar libremente y dejar que ya el psicoanalista tiene sus estrategias o va a estar trabajando para también facilitar la labor, ¿no? Bueno, vamos a ir ya terminando esta clase en directo. Como siempre, agradeciéndoles a todos que participen en estos vídeos en directo y, por supuesto, animándoles que si consideran que estos vídeos, estas clases son de interés, pues puedan compartir en sus redes sociales y puedan compartir con otras personas para seguir sumando personas estas clases en directo sobre la obra de Sigmund Freud. Bueno, seguimos la próxima. Hasta luego.